Bueno, a ver, em, por ahí el viernes que viene tenemos tiempo para hacer balances más. Ya algunos hemos hecho el primer año del gobierno de Milei, termina el año, pero antes de que termine el año, y porque yo creo que va a ser una de las discusiones que nos va a acompañar durante el verano, recién una vez un oyente nos contaba de un semaforazo frente a las oficinas centrales del PAMI. Me daba la sensación de que me hacía falta, por lo menos a mí, tratar de poner en una columna algo de la discusión sobre lo que pasa con los medicamentos del PAMI. Y en el sentido de lo que venimos conversando sobre los proyectos políticos en disputa en la Argentina, las transformaciones que vive la Argentina a partir de los distintos gobiernos, sean los gobiernos de Néstor y Cristina, o el de Milei, o el de Alberto, o el de Macri, las discusiones de fondo sobre a dónde va la Argentina. Me parece que en lo de los medicamentos del PAMI se está jugando algo muy de fondo que quería traer acá a la mesa. Como bien saben, alrededor del 4 de diciembre, luego de paulatinos ajustes sobre la política de medicamentos gratuitos del PAMI, el gobierno de Javier Milei fue retirando medicamentos del Vademecum, de los medicamentos esenciales que cubren al 100% a jubiladas y jubilados afiliados del PAMI, reduciendo la cantidad de medicamentos a los que los jubilados podían acceder, es decir, una lógica de recorte paulatino. A partir del 4 de diciembre, bueno, la gran mayoría de los jubilados y las jubiladas descubrieron, sobre todo muchos yendo a las farmacias, yendo al PAMI, encontraron que los medicamentos que hasta semanas, días atrás el PAMI cubría al 100% dejaba de cubrir. Y bueno, creo que la gran mayoría vimos esas imágenes realmente tristes, trágicas, de viejos y viejas, lo digo con cariño, en situaciones de desesperación, ¿no? Por haber perdido algo que consideraban garantizado, y que en un momento económico muy difícil decías, bueno, por lo menos de esto no me tengo que preocupar. Ni hablar de lo que significó después que la forma en que se anunció la bebida. A grandes rasgos, la política del gobierno de Javier Milei de desguace de los medicamentos gratuitos en el PAMI está de alguna manera atada a la eliminación del impuesto país, ¿no? que vence ahora a fin de año, y que el gobierno resolvió no prorrogar en el tiempo. Es decir, el impuesto que desde diciembre de 2019 se cobraba a las transacciones en el exterior al acceso a dólares, ¿no? El acceso a dólar tarjeta, dólar turista, que se fue paulatinamente eliminando, a pesar de que en el Congreso hubo múltiples oportunidades de prorrogarlo. El gobierno, al principio, en la ley bases, tenía intenciones de prorrogarlo. La oposición proponía prorrogarlo. El impuesto país tenía una serie de afectaciones desde diciembre de 2019, cuando fue creado. Una de ellas era aportar en gran medida a la ANSES y al PAMI, es decir, al cuidado de los adultos mayores, en una suerte de pacto intergeneracional, ¿no? De que las personas activas, que son quienes por lo general tienen acceso a las divisas extranjeras, aportaban con un impuesto a las y los adultos mayores, un sector de la población. Bueno, finalmente el 4 de diciembre, a medida que el impuesto país va hacia su eliminación ahora a fin de año, se anuncia, o no se anuncia, porque este no es uno de esos anuncios que Manuel Adorni sale a hacer una conferencia de prensa y se ríe de todo el mundo, pero empezó a conocerse que los jubilados ya no van a adquirir medicamentos gratuitos. Hay que mirar lo que eso significa, el ajuste sobre los jubilados y las jubiladas, quien han llevado el grueso del ajuste en este 2024, lo hemos dicho un montón de veces. Las jubilaciones han caído. En interanual es difícil, van los números, uno puede decir con certeza que 15% ha caído el poder adquisitivo en términos reales, si uno cruza todo el año en promedio, 2023 contra 2024. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la canasta de bienes y servicios para jubilados para octubre son 900.000 pesos, ¿no? Y ustedes saben, la jubilación mínima ronda los 300.000 con el bono, ¿no? Los medicamentos solos han aumentado un 165% en el año, los medicamentos más consumidos por las personas mayores un 200%, y aquellos que tienen cobertura del PAMI un 340%. Y hay que pensar que los jubilados y jubiladas ahora tendrán que sumar eso a sus compras mensuales, sabiendo lo que eso va a implicar para esas vidas, para las vidas de sus familias, y las difíciles decisiones que tendrán que tomar jubilados y jubiladas de sus familias sobre qué medicamentos seguir comprando y cuáles no comprar, si endeudarse para comprar medicamentos o no. Promediando a mitad de año, sabíamos que la cantidad de jubilados adultos mayores pobres se había casi duplicado. Si a fines de 2023 17% de los jubilados y jubiladas estaban bajo la línea de la pobreza, a mediados del 2024, habrá que ver los números de fin de año, ese número se parecía al 30%, es decir, 3 de cada 10 jubilados son pobres.
Bueno, ese es el escenario del ajuste de Milei sobre jubilados y jubiladas, con la crueldad de forzar a los adultos mayores, quienes tienen mayores dificultades tecnológicas, a tener que hacer un complejo trámite para demostrar a aquellas personas que tengan menos de una jubilación mínima y media, seguirán manteniendo lo que ahora va a ser un subsidio social, pero tendrán que hacer un trámite voluntario, es decir, no es automático, aunque el PAMI contaba con los instrumentos incluso para hacerlo de forma automática. Pero me interesa pensar la política de los medicamentos gratuitos. Ustedes saben, la política de medicamentos gratuitos no es una política que venga del gobierno de Néstor y Cristina, sino que fue quizás de las mejores políticas en términos de garantizar derechos a la ciudadanía que vienen del gobierno de Alberto Fernández. Si uno mira el acceso a medicamentos para adultos mayores en los gobiernos de Néstor y Cristina, en efecto aumentaron de forma muy importante. En el 2003, alrededor de solamente 9.000 afiliados del PAMI recibían medicamentos gratuitos por un mecanismo de subsidio social, y eso fue aumentando hasta el final del gobierno de Néstor y Cristina. Alrededor de 1 millón y medio de jubilados y jubiladas recibían medicamentos gratuitos mediante una serie de distintas políticas. Hay que recordar políticas como el remediar, ¿no?, que era muy importante. Una batería de políticas que permitían que por distintos mecanismos burocráticos, jubilados y jubiladas accedieran a medicamentos gratuitos. Pero no había una política universal, como sí la hubo en otras cosas. Recordarán, el gobierno de Néstor y Cristina, y volveremos sobre esto, fue muy recordado. ¿Por qué? Porque las políticas eran para todos, ¿no? El fútbol para todos, la carne para todos, los medicamentos, ¿no? Es una característica de esos gobiernos, la universalización de las políticas, algo que no sucedió con los medicamentos del PAMI. Sin embargo, en el 2017 el macrismo hizo un brutal ajuste sobre el financiamiento de medicamentos del PAMI para jubilados en el marco del ajuste a los jubilados a fin de 2017, principio de 2018. Lo recordarán, ese momento de la reforma previsional y el cambio de fórmula de Macri, donde los jubilados pierden aproximadamente 20-25% de sus saberes, que al día de hoy aún no los han recuperado. La política de medicamentos gratuitos fue una respuesta del Frente de Todos, la organización de los adultos mayores y de la fuerza política en confrontación al ajuste a los jubilados. Fue pariendo esta propuesta de que el acceso a los medicamentos era una política para universalizar. Y universalizar significaba que quienes estaban afiliados al PAMI de forma automática cuando se jubilan, cuando reciben una pensión, etcétera, cuando acceden por una moratoria, iban a poder saber que estaban garantizados los medicamentos sin ningún tipo de trámite. Todo jubilado o jubilada que tuviera PAMI iba a poder acceder a medicamentos gratuitos. Esto se anunció, creo que fue el 10 de marzo de 2020, 3 días antes del anuncio del aislamiento de la pandemia. La última actividad del presidente de la Nación, Alberto Fernández, antes del anuncio de la pandemia, fue un acto en Quilmes donde se presentó el programa Vivir Mejor, que era un vademecum, es decir, un listado de alrededor de 170 en su momento principios activos que se fueron construyendo en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre cuáles eran los medicamentos más importantes para la salud de adultos mayores, que iban a estar garantizados de forma gratuita. Y así fue. Durante el gobierno de Alberto Fernández, 4.2 millones de afiliados llegaron a poder acceder a algo así como 176, se fueron agregando en el gobierno de Alberto y sobre todo durante la pandemia. Fueron finalmente 176 principios activos, casi 3.000 presentaciones comerciales de medicamentos, que tuvo infinidad de bondades ese programa universal, ¿no? Obviamente el garantizar el acceso a la salud, ¿no?, para los adultos mayores, pero también un refuerzo de ingresos, ¿no? Un sector que venía muy castigado por el macrismo, bueno, ahí había un refuerzo de ingresos, una cosa menos de la que te tenías que preocupar. Que el PAMI podía hacer algo que le cuesta mucho al Estado, que es hacer un seguimiento y una evaluación de cómo los profesionales de la salud prescriben medicamentos a los ciudadanos, a sus pacientes. ¿Qué les dan, qué no les dan, qué se consume de más, qué se prescribe de más, cómo operan los laboratorios en la prescripción? Una regulación muy importante del Estado. Por supuesto, el Estado, al ser un gran comprador de medicamentos para adultos mayores, empezó a tener capacidad de negociación de precios de medicamentos con las empresas farmacéuticas. A lo que a las empresas farmacéuticas no les gustó nada. Pero cuando el Estado compra medicamentos puede empezar a sentarse, algo que un jubilado individual jamás podría hacer. Negociar con Roemers cuánto vale un medicamento para la presión. Bueno, el Estado, en nombre de todos los jubilados, podía negociar precios. Y finalmente, lo más interesante, un manejo más eficiente de los recursos del Estado. Porque a los adultos mayores que sufren afecciones comunes, pero también afecciones complejas a medida que aumenta la vida, es más barato darles medicamentos que no dárselos y luego tener que lidiar con las enfermedades que vienen después.
es más barato, lo estoy diciendo casi en un sentido económico, pero para el Estado es más eficiente prevenir las enfermedades con la provisión gratuita de medicamentos que después tener que gastar cantidades enormes de dinero de internaciones, operaciones complejas, tratamientos extensivos en el tiempo, súper caros cuando las afecciones ya se han profundizado, que hacer una política preventiva a garantizar medicamentos. Me interesa tanto esto porque fue una política que se universalizó el gobierno del Frente de Todos, que fue, en efecto, una de las principales preocupaciones de Cristina y del kirchnerismo durante el gobierno del Frente de Todos, que era que se estaba yendo en la dirección contraria, que las políticas sociales, dijo Cristina una y otra vez, se estaban desuniversalizando, y que eso estaba empezando a generar problemas políticos en el peronismo hacia el interior de su base social y política. Que la ruptura de la idea universal de las políticas sociales estaba empezando a generar enfrentamientos entre trabajadores. Creo que tenemos un videíto de Cristina en julio de 2022. Este es el día que renuncia Martín Guzmán. Cristina está en el Senado con Mario Secco, haciendo un acto, está leyendo Conducción Política de Perón, es un acto espectacular, en el cual en una parte del discurso Cristina plantea que está conversando con Grabois sobre la necesidad de algún tipo de ingreso universal, porque Cristina está muy preocupada por el despliegue de planes sociales en el gobierno de Alberto Fernández, en particular el potenciar trabajo y la manera en la cual se está utilizando ese programa y cómo se están gastando los recursos del Estado. Tenemos un pedacito de ese video, creo, para ver. Explican en los diarios que se quedan con esto, que se quedan con lo otro. No dije nada de eso. No vengo acá a ser prontuario de nadie. Simplemente estoy diciendo que es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar, porque si hay 7 millones de trabajadores informales en la Argentina, ¿por qué reciben solamente un ingreso extra, 1.345.000, y no los 7 millones? Esta es la pregunta que nadie me puede responder. Y esto, compañeras, compañeros, y tenemos que superar esto también, porque esto divide el campo nacional y popular. Y cuando digo divide el campo nacional y popular, no hablo de los dirigentes, no hablo de la superestructura, hablo del vecino pobre, vecino de otro pobre, que este pobre se levanta a laburar desde las 7 de la mañana y vuelve a las 4 de la tarde y ve que el vecino no trabaja porque está haciendo otra cosa. Entonces terminan dividiendo y enfrentando a los pobres con los pobres. ¿Cómo no se dan cuenta de lo que está pasando? Caracho, ¿cómo no se dan cuenta? Tenemos de la misma manera que lo hizo Perón, reunificar la base de los trabajadores en la Argentina. Vos decías recién, pero adjetivabas con aquellos que por ahí votan a los neoliberales o a sus propios verdugos. Yo no voy a adjetivar, pero el bombardeo es tan fuerte en los medios de comunicación y el tipo vuelve al barrio y ve cosas que son feas y que están mal y termina confirmando entonces lo que le dicen en la televisión. Por favor, construyamos nosotros una realidad distinta y no dejemos que ese discurso influya. Bueno, espera, Cristina. Ella está diciendo, está hablando del programa Potenciar Trabajo, que fue un programa creado el gobierno de Mauricio Macri, la ley de emergencia social, que creó el salario social complementario, que luego cambió de nombre al Potenciar Trabajo en el gobierno de Alberto Fernández, que era un sistema de planes sociales que funcionaba con cupos. Exacto. Que tenía algunos mecanismos muy virtuosos de ser un acompañamiento de salario para unidades productivas, pero que a grandes rasgos, decía Cristina, está empezando a adquirir una dinámica perversa y complicada que está generando diferencias en la base social. No podemos explicar por qué un trabajador tiene un beneficio social, tiene garantizado un derecho y el de al lado no. Y ella dice, no se dan cuenta de lo que está pasando. Y después dice, la frase es, como hizo Perón, de la misma manera que hizo Perón, hay que reunificar la base de los trabajadores de la Argentina. Se estaba rompiendo la base social del peronismo, decía Cristina, producto de una propia política del peronismo. Esto era lo desesperante del planteo. Y Cristina, si ustedes me han escuchado hablar de esto infinidad de veces este año, en sus documentos de este año, cuando plantea los desafíos del peronismo, vieron que ella tiene el programa de ella es enderezar y ordenar el peronismo.
Ordenar es los temas donde el peronismo perdió la brújula y enderezar es donde el peronismo descarriló. Estos son los temas donde Cristina dice el peronismo descarriló. Descarriló, dice el documento de septiembre, dice, el peronismo se torció cuando no recuperó el carácter universal que caracterizó a sus políticas sociales y que impedían el surgimiento de clientelismos que solo contribuyen a dividir y enfrentar a los sectores populares entre sí e irritar a nuestras clases medias. En el fondo, por supuesto, en el gobierno del Frente de Todos hay una discusión fascinante que la hemos charlado acá, que fue si la Argentina tenía o no que tener algo parecido a un salario básico universal. Hubo proyectos de ley, finalmente en el Senado se sancionó un refuerzo de ingresos que se dio por un par de veces, una suerte de IFE que se dio a fines de 2022, en parte empujado en el trabajo conjunto entre Juan Grabois y Juliana Di Tulio, pero la discusión no se terminó de saldar. Y hay un debate profundo de fondo que se debe al peronismo de, bueno, si hay que tener una política de ingresos universal o si el trabajo formal asalariado será capaz de volver a incluir todos, que es una discusión interesante, profunda, de fondo, que el peronismo tendrá que darse. El Partido Justicialista es un lugar fecundo para que esa discusión se dé. Yo estoy convencido que es parte de las cosas que Cristina va a discutir adentro del Partido Justicialista y que va a haber que salir con propuestas superadoras de este tema. Pero me interesa, Milei está destruyendo un programa universal. En parte porque es lo que puede hacer unificar a la base social del peronismo y unificar a la base social de los trabajadores de la Argentina, la universalización de las políticas. Vivimos en un momento donde la ultraderecha, de la cual Milei es parte, vive, a ver si me sienten este concepto, la ultraderecha vive de la creación de conflictos horizontales. Esta es una forma fecunda en que la ultraderecha hace política en todo el planeta. ¿Qué es un conflicto horizontal? Enfrentar gente en la misma escala social, ¿no? En vez de la verticalización de los conflictos, que es la historia del peronismo, ¿no? En general, ¿no? Que es verticalizar, ¿no? El pueblo y la oligarquía. Decir, bueno, las desigualdades sociales tienen razones verticales. La desigualdad es la desigualdad general, de que hay gente muy rica y gente muy pobre y que en todo caso hay que redistribuir. Los conflictos horizontales se dan entre sectores que quizás están casi en las mismas condiciones. Y en esas pequeñas diferencias, la ultraderecha vive en el conflicto, por ejemplo, entre las familias y las escuelas, ¿no? Entre trabajadores formales e informales, entre ciudadanos nacidos en un país y migrantes, entre varones y mujeres, ¿no? Han visto ustedes que esta semana el gobierno anunció que va a mandar de vuelta la ley del aborto al Congreso. No le importa tanto ganar, sino el enfrentamiento horizontal, ¿no? La discusión que se dio en la provincia de Buenos Aires sobre un libro que hicieron de lectura complementaria, ¿no? De Dolores Reyes, ¿qué era? Buscar enfrentar a las familias con la escuela. Que las familias se indignen de lo que la escuela está dándole de leer a sus hijos. Estos conflictos horizontales, ¿no? De los cuales el gobierno Milei logró verticalizar el conflicto en la Argentina, porque logró construir, ante ese malestar social que existía en el 2022-2023, lo verticalizó. Dijo, es la casta. Y eso fue poderoso. Porque logró decir, esto es culpa de alguien que está arriba, que son los políticos. Eso a Milei no le va a durar mucho, porque rápidamente descubrimos que la casta se horizontaliza. Cuando la casta es un jubilado, ya eso no sirve. Y ese discurso a Milei no le va a durar tanto tiempo. Cuanto más dure Milei, menos le va a durar menos le va a durar el discurso vertical de la casta. Lo que sí le puede durar son estos conflictos horizontales. El enfrentamiento de trabajadores con trabajadores. Y por eso también el ataque a las políticas universales. A las políticas universales que logran unificar a la base social. Y por eso tan importante para el peronismo defender esas políticas universales. Que permiten, como dice Cristina, esta una buena del gobierno del Frente de Todos, una buena, que no hubo tantas. Esta fue una buena política del Frente de Todos, que logró perfeccionar la política de acceso a medicamentos. En una época, además, lo dijo Máximo el sábado en Mar del Plata, me llamó muchísima atención, me encantó la definición. Máximo Kirchner en Mar del Plata decía, la Argentina necesita un nuevo pacto intergeneracional. Necesita volver a encontrar, como Milei está rompiendo la intergeneracionalidad en la Argentina, destruyendo a los adultos mayores, ¿no? La Argentina necesita pensarse entre generaciones para adelante. Pero sobre todo, me parece la idea que dice Cristina, hay que volver a reunificar a la base de los trabajadores en la Argentina. Y eso va a requerir pensar políticas universales, no políticas sectoriales y sectorizadas. Esto va a requerir el peronismo mucha valentía, mucha inteligencia, y empezar a pensar, y esto es lo que más me gusta de las políticas universales, el bienestar que significaba los medicamentos gratuitos era retirar algo del vértigo de las decisiones del dinero. Vos pudiste pensar en tus medicamentos por fuera de los cálculos del dinero. Desmonetizaste, ¿no? Desmonetizaste una parte de tu vida. Y qué feliz es la vida
en esas esferas en las cuales uno no está pensando en plata. Los medicamentos como el fútbol durante el gobierno de Néstor y Cristina, era algo de lo que vos podías disfrutar sin tener que estar pensando cuánto vale. Y eso también es la seguridad, la estabilidad, una forma de la buena vida, ¿no? Sacarle al mercado alguna cosa, otras dejarle. Hay cosas que están bien que estén en el mercado y otras por ahí hay que retirarlas. En un buen vivir, volver a pensar que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y de vuelta vamos a tener que reverticalizar el conflicto en Argentina. Si el peronismo va a tener éxito, va a ser pensar en lo universal, volver a discutir el buen vivir, desafíos para el año que viene. Hay que reverticalizar. No va a ser solo Milei con quien hay que confrontar. Esta semana, la revista Forbes, o la semana pasada, publicó los 50 tipos más ricos de la Argentina. Tienen 78.000 millones de dólares, el 12,1% del PBI de la Argentina está en manos de 50 tipos, que además, como Galperín, como Hugo Sigman, también fabricante de medicamentos, han duplicado sus ingresos en los últimos 4 años. El peronismo deberá pensar cómo ofrecerle a la sociedad políticas universales que garanticen vivir un poco más tranquilos, y va a tener que verticalizar un poco con lo que le están llevando en pala. 6 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 28 grados 5 décimas. Escuchamos la columna semanal de Manu Sarabia.